Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Qué les parece si comenzamos este día con una oración? Padre, gracias te damos porque solamente podemos decir que se trata de que tú eres bueno y nos das un día más de vida. Gracias porque en medio de la pandemia, Señor, estamos vivos y podemos escuchar tu palabra. Por favor, inclina nuestro corazón hacia ti. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a meditar. Siempre estamos hablando acerca de la familia y estamos tratando el tema de la soberanía de Dios. Hay un versículo hermosísimo en Jeremías 1 y está en el versículo 5 que verdaderamente es sorprendente cómo Dios tiene control de todas las cosas. Él no está ajeno a nosotros, Él gobierna todas las cosas. Quizás, aunque no lo vemos, o no nos parece ciertas cosas, pero Él está gobernando plenamente, no. Como decía yo ayer o antier, no hay una pelea entre Dios y el diablo. Él está sometido bajo los pies de Cristo, pero el que está gobernando todo es el Señor. Y mire, la prueba de ello es que Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Por si alguien tiene duda al respecto de cómo Dios es soberano, este versículo es una bendición. Porque dice la Escritura que antes que Jeremías fuese formado en el vientre, Dios ya le conocía. Cuando estaba en el embarazo su madre, antes que diera a luz, el Señor lo santificó. Y es más, sin que Jeremías hubiese nacido, como Dios es soberano, Dios lo puso ya de antemano como profeta. Qué maravilloso es nuestro Dios que puede conocerme. No solo conoce mi pasado, Él me hizo, sabe de mí más que yo mismo. Sin que existiera ultrasonido o algún tipo de estudio de resonancia o de laboratorio, Él ya les conocía a ustedes y a mí de manera puntual desde antes de la fundación del mundo. Él nos creó y por eso es un crimen atroz el quitarle la vida a una persona en el vientre de su madre. Y es un crimen atroz para una madre que ha de sufrir posteriormente por ello. Quitarle la vida a una persona creada por Dios, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el mandamiento de no matarás sigue vigente. Y el asunto es que lo grave de asesinar a un bebé en el vientre de su madre sin que él pueda defenderse por los mecanismos tan brutales que hoy se quieren legalizar, pues es matar a alguien que está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. En ese sentido, todo ser humano, aun siendo ateos, agnósticos, lo que sea, está hecho a la imagen de Dios. Hay algo que tiene que ver con Dios, el hecho de que exista esa persona. Bueno, entonces, dado este versículo, podemos decir con toda convicción que Dios nos ama mucho antes de nacer. Él ya me amaba. Él ya le ama a usted antes de que usted naciera. E incluso antes de existir. Por eso, Dios es soberano que todo lo sabe, todo puede, no hay imposibles para Dios. Quita reyes y pone reyes. Sus planes son eternos y se han de cumplir. Mucho antes de que nazca Jeremías, Dios ya había determinado qué hacer con él.
Así que no hay nadie mejor que nos conozca más que nuestro Dios. Los esposos se conocen a lo largo de los años, pero solo Dios conoce los más íntimos pensamientos de cada cónyuge. Los padres, podemos decir, conocemos a nuestros hijos, pero Dios conoce más a nuestros hijos que nosotros mismos y por supuesto. Por lo tanto, con Dios no podemos fingir o aparentar algo que sabe Dios quiénes somos. Debiéramos, por tanto, esta mañana maravillarnos de esta sola verdad. Quizá tendríamos que decir como aquel hombre que el Señor le dijo que mientras ellos se acercaban, Jesús le dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Natanael le dijo, Rabí, eso deberíamos decirle, caer postrados, arrodillados, o allá en donde estemos, decirle, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Una de las grandes verdades que suceden cuando entendemos y creemos en un Dios soberano es que simplemente no dejamos de maravillarnos en un Dios que pudo condenarnos eternamente y no iba a dejar de ser amor y no iba a dejar de ser justo, porque eso es lo que merece cada uno de nosotros. Pero sin merecerlo, por pura gracia, Él nos salvó. Él nos escogió. Él nos predestinó. Él nos amó. Se trata solo de Él. Se trata solo, y la gloria. Por eso Salmo 117 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Y aun si usted vino a Cristo, dice Juan capítulo 6, versículo 37, 38, 44, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Si usted vino a Cristo, se trata de que el Padre le trajo, porque ustedes y yo no queríamos el Evangelio. Nuestro corazón era de piedra y Dios hizo el milagro de hacerlo de carne. La salvación es un milagro. Por eso cuando oramos por nuestros parientes, ¿qué le decimos a Dios? Señor, toca su corazón. Señor, cámbialo. Porque uno no puede cambiar a nadie. No nos podemos cambiar a nosotros mismos. Pero el Dios soberano, que nos debe sorprender y esto nos lleva a humillarnos. Esto nos lleva a reconocer que si no fuese por el Señor, usted y yo no seríamos salvos. Si Dios no hubiera cambiado ese corazón de piedra, seguiría de piedra. Pero Dios tuvo misericordia de Jeremías. Dios dijo, antes que te formase en el vientre te conocí. Sabía quién eras. Sabía. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabe Dios lo que hace? Quizá usted y a mí no podemos comprender todos de los planes de Dios, ni podemos comprender realmente todo acerca de Dios. Comprendemos un poquito de Dios, pero eso hace que lo veamos grande, poderoso, todopoderoso. No es un poco poderoso, es todopoderoso. De tal manera que Él obra, sigue obrando y va a obrar como a Él mejor le place. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y usted y yo no dejemos de maravillarnos de la grandeza de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.